Buenas tardes, desde León, Guanajuato les saludamos. Sí, él es José Luis, yo soy Conchita Bolaños. Hoy nos toca compartir un tema muy bonito. Sí, a mí me gustó mucho porque es palabra de Dios. Entonces, le voy a dar paso a Bolaños. Buenas tardes también. Sí, Yo les saludo desde aquí, desde la bella ciudad de Londres. Pues es una bendición para nosotros el que nos tomen en consideración para tratar de exponer un poco de la palabra de Dios, dar un poco de lo que Dios nos ha bendecido a nosotros. Y pues la verdad, déjenme decirles para romper un poquito el hielo y liberarme un poquito de los nervios, porque siempre que me toca exponer la palabra de Dios, pues siempre trae hueso de mi corazón. Siento una verdadera incapacidad para exponerla. Me uno a nuestro amadísimo hermano Pablo, que dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo me siento totalmente incapaz de exponer la palabra. Creo que solamente porque el Espíritu Santo de Dios de pronto nos da un poco de palabra y se puede exponer. Pero ese es por un lado. Y por otro lado, déjenme decirles que el tener a Alberto enfrente siempre, siempre me impone. Le voy a decir por qué. No, porque él, bueno, pues algunos de ustedes, los que no lo saben, pues él en el plano terrenal, que dice el Señor Jesús que no le llames maestro a nadie, en el plano terrenal, en nuestro nivel donde nos movemos, pues él fue mi maestro y también el de Conchita. Nosotros fuimos discipulados por él estando en la Ciudad de México y pues lo conocemos bien a Blanquita, de años, de toda la vida nos conocemos. Y bueno, pues han sido para nosotros un ejemplo a seguir. Ojalá yo lo pudiera seguir al 100 como es él. Pero siempre, la verdad es que siempre me impone, ¿no? Porque mi deseo, obviamente, el deseo de todo alumno es honrar a su maestro y que el maestro pues, le ponga buena calificación. Déjenme comentarles, en una ocasión cuando estábamos impartiendo el curso de Enseñando a Jesucristo en las prisiones, allá yo estaba en el reclusorio sur y ya teníamos algún tiempo dando el estudio, impartiendo el curso. Ya sabe, yo era el flamante instructor. Y un día en el salón de usos múltiples, donde tomábamos las instrucciones, ahorita se va a acordar Beto, pues nos tocó a nosotros también tomar el estudio y hacer el examen y todo. Y el flamante maestro, o sea yo, el que estaba impartiendo el curso, se sacó la fabulosa calificación de un 2. Y esto me dio muchísima pena, ¿no? ¿Cómo es posible que tú que estás impartiendo el estudio, pues tengas esa calificación? Sí, me impactó mucho esa situación. Pero creo que era necesario y seguirá siendo necesario que siempre estemos siendo corregidos, que siempre estemos siendo instruidos y siempre estemos siendo corregidos. Porque si no, no hay otra forma de que nosotros podamos avanzar, de que nosotros podamos continuar en este camino en el cual el Señor nos ha puesto. El tema que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Ahí le puse mal, se me fue el tema, el título, pero es las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios. Las bendiciones de la obediencia a la ley de Dios. Nosotros sabemos que si no obedecemos el mandamiento, no vamos a tener bendición. De hecho, la bendición está a través de la obediencia. En este salmo, el Salmo 19, si me acompaña ahí en su Biblia, el Salmo 19 es un salmo, es un canto que entonamos desde que me encontraba en la prisión. Muy bonito, quiero que me acompañe ahí. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el verso 11. Los muy conocedores de la palabra de Dios dicen que está dividido en 3 partes. Y para mí, yo más veo una, pero tomo este texto para compartirlo, si Dios me permite. Dice en el verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y en el verso 11 dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. Esto a mí me dice que si no tengo estos mandamientos, aparte de que sabemos nosotros qué es guardar, si no lo leo, si no lo tengo, no lo puedo guardar, y si no lo guardo, pues menos lo voy a poder obedecer. Entonces, el guardarlos, el ponerlos en práctica, trae un grande galardón, y aquí nos habla de varios galardones. La ley de Jehová dice, para el principio dice que es perfecta. Esto me lleva, ¿por qué debemos obedecer nosotros la ley de Dios? Entendamos como ley todo el conjunto de mandamientos que están escritos en la palabra. Entendamos como ley eso. La Torá nos habla de los primeros 5 libros, libros del Pentateuco. Y dice que estos 5 primeros libros, a eso dice, son perfectos. No le falta nada, no le sobra absolutamente nada. No tenemos nada que añadirle, aunque de veras yo creo que muchos de nosotros quisiéramos ponerle algo más porque a Dios se le olvidó algo, o quisiéramos quitarle algo pues, porque no me gusta. Pero dice el Señor que no tenemos que añadirle ni quitarle absolutamente nada, porque la ley del Señor es perfecta. A través de estos primeros 5 libros, yo considero de esta manera, es que tenemos toda la base sólida de lo que nosotros somos, de nuestro cristianismo. Todas las enseñanzas del Señor están ahí. Está la historia del pueblo, está desde el Génesis, la caída, todo está ahí, está el Evangelio, todo. Entonces, esto es perfecto. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, dice que estas cosas están escritas, hablando sobre todo del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, dice que esas cosas están escritas como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos. O sea, si yo me pongo a observar la vida de estos hombres, cuál fue su vida en el desierto, todas las rebeliones que tuvieron, cuánta queja, cuánto todo, pues ahí me voy a ver reflejado. ¿Cuál era el asunto? Que siempre estaban quejando. Siempre estaban propuestos a la desobediencia, que es algo que está puesto en el corazón de nosotros los seres humanos. La disposición natural de ir a la desobediencia, a brincarnos siempre la ley. Y la ley que hay por Dios ha sido establecida, todas las leyes. Entonces, ¿por qué debemos obedecer? El primer punto, porque pues es la palabra de Dios. Porque es un mandamiento. Y es justo que nosotros obedezcamos los mandamientos de Dios. Nos debemos a Él. Toda su creación se debe al Señor. Toda la creación, sin excepción, obedece y se rige por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios controla todo, crea todo, gobierna todo. La palabra de Dios es todo. Entonces, debemos obedecer. Nosotros con mayor razón porque somos hijos de Él, pero aquellos que no son los hijos de Él también deben de estar sujetos a la palabra de Dios, porque es justo. La segunda razón por la que debemos de obedecer la palabra de Dios es por lo que representa, por lo que es la palabra. Ahorita vamos a ver algunas de las cosas que es, sus características. Estamos viendo ahorita una que es perfecta. Y la tercera razón por la que debemos obedecer es por esto, porque nos amonesta y hay un grande galardón cuando la ponemos por práctica. Somos amonestados, confrontados, la ponemos en práctica y hay un grande galardón. Y estos son los galardones que vamos a ver ahorita. Las características de la palabra y los galardones que hay ahí. Entonces yo le voy a dar la palabra a Conchita porque ya me está pellizcando. Entonces para que nos lea algo que nos tiene que leer. Adelante, Conchita. El mismo Salmo 19, 19:7, sí, estamos leyendo que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y el B, el testimonio de Jehová es fiel. No, ya nomás. Sí, sí,
El testimonio del Señor es fiel. Sí, el testimonio quiere decir ordenanza. Sí, fiel en hebreo es amán, criar o mantener, seguir, ser más bien genuino o certero, conducir por el buen camino o el camino de la derecha, siempre. El testimonio del Señor es fiel. ¿Sí? Entonces, dice en Isaías 30:21, dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Sigue derecho, sigue camino. La fidelidad, así es, ser fiel, ¿verdad? Ser un solo camino, sí, derecho. No te vayas a la derecha, como le decimos a nuestros hijos, ¿verdad? No te vayas a la derecha, no te vayas a la izquierda. Mira, por favor, vete por este camino, ¿verdad? Entonces, el testimonio del Señor es fiel, ¿sí? Tan fiel es el Señor, su testimonio, ¿sí? Que cuando recibí a Cristo en mi corazón, soy un testimonio vivo de que Él es fiel para alguien infiel, ¿sí? Y le doy paso a mi compañero. Su compañerito. Bueno, voy a retroceder un poquito en el punto. Dice, otra vez dice que la ley del Señor es perfecta. Dice yo, no le quitas, no le pones. No hay nada que añadirle. Ahí tiene mandamientos para todo absolutamente. Incluso tiene hasta para los agricultores, ¿no? Cómo hay que sembrar, cómo hay que cosechar. O sea, contiene todo. La palabra de Dios tiene mandamientos para los esposos, cómo hay que tratar a la esposa. Sí. Tiene mandamientos para la esposa, cómo debe de tratar al marido. Aunque a veces quisiéramos quitarle eso, ¿no? No, por eso, el mandamiento luego, es... Tiene mandamientos... Amar. Tiene mandamientos para los patrones, tiene mandamientos para los empleados, tiene mandamientos para los hijos, tiene mandamientos para todo. Para los comerciantes, ¿no? También dice que balanzas justas y pesas justas y que no den kilos de 700 gramos. Entonces, toda la palabra de Dios es perfecta y no le falta ni le sobra absolutamente nada. Absolutamente nada. Y esta perfección de la palabra, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en el que la pone en práctica, en el que la obedece? Dice que convierte el alma. Nosotros sabemos que el alma es el yo. Estudiamos con los psicólogos, ya bueno, pues es que es el yo, el ego, lo que yo soy, mi carácter, mi formación desde pequeño, desde que estoy en el vientre de mi madre. Bueno, yo traigo el alma, pero el alma es ahí formada, ahí se empieza a corromper desde el vientre de mi madre, a lo que yo creo y he escuchado gente que conoce mucho de esto, que el feto desde el vientre de su madre empieza a recibir emociones y todas esas cosas y empieza a acumular experiencias que ya trae en su mente y en su cuerpo emocional. Entonces, en la medida que vamos viviendo, venimos a este mundo, y empezamos a tener vivencias, se empieza a formar nuestro carácter. Esto es lo que yo soy. El alma pura que nos dio Dios se empieza a corromper. Y esta alma corrompida, ahí está el pecado, ¿no? La disposición natural, la desobediencia, ya está llena de corrupción. Y todas las consecuencias por esta corrupción, pues llega un momento en que el ser humano anhela ser libre de esto. ¿Qué hago yo para salir de esta situación? ¿Qué hago para ser transformado? Hay cantidad de grupos de autoayuda por todos lados, ¿no? Terapias aquí, terapias acá, por todos lados existen. Y de alguna manera son buenas y llegan y cumplen un propósito en cuanto a dejar ciertos hábitos. Pero como es solamente en la carne, se dejan unos hábitos para tomar otros. Un ejemplo, la persona que tiene una adicción deja la adicción, pero adquiere otros hábitos ahí,
porque tiene que suplir algo. Aquello que se quedó vacío tiene que ser llenado con algo, porque está en la carne. Entonces, solamente la perfección de la palabra de Dios es lo que empieza a obrar en el alma del hombre, en el alma del ser humano. Por eso decía ahorita Conchita, el testimonio es fiel, yéndonos a la segunda parte. El testimonio del Señor es fiel. ¿Dónde radica la fidelidad? Bueno, pues viendo las obras del Señor, ¿no? Viendo la fidelidad de Dios. El testimonio de Dios es fiel. Y dice que este testimonio fiel hace sabio al sencillo. Cuando hablamos nosotros de sencillez, estamos hablando, de acuerdo a lo que está hablando de el diccionario, dice que una persona es sencilla, es una persona simple. Y no es simple así que sea muy, ¿cómo decimos nosotros? Sin chiste. No, es que es muy simple en su trato, es muy así, muy agradable, ¿no? No. No se refiere a eso, es simplón, sin gracia, sin nada, ¿no? Simplón, digamos eso. Es una persona ignorante. Es una persona, dice el diccionario, no yo, es una persona tonta. Y es una persona que se puede seducir con facilidad. Santiago diría, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Despierta un día de un estado de ánimo, de rato tiene otro estado de ánimo, es cambiante. Ahorita escucha a una persona y cree lo que esta persona le dice, pero en tanto llega otra y le empieza a hablar de otra manera y ahora cambia lo que cree y empieza a creer otra cosa. De eso, mis amados hermanos, está lleno nuestro mundo, ¿no? Está lleno nuestro mundo de gente que anda de arriba para abajo, corriendo por todos lados. Dice la Escritura que andan corriendo por todos lados, buscando la palabra y ellos no la encuentran. ¿Por qué? Porque un día encuentra una cosa, al rato cambia, ¿no? Y entonces, la palabra de Dios, el testimonio fiel de Dios hace sabio al sencillo. Lo ubica, lo pone en un lugar determinante. ¿Cómo lo hace? Obviamente, pues hay que obedecer, hay que poner en práctica. El apóstol Pablo nos habla ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que él mismo instituyó, él dio ministerios de servicio en la iglesia, ¿no? Dice que él mismo instituyó los apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y la razón para que los instituye, dice, dice, para la perfección de los santos. O sea, ya somos santos porque el Señor nos apartó, pero no somos perfectos. Entonces tenemos que recibir instrucción y capacitación y estar estudiando la Biblia. Estos 5 ministerios se encargan de estarnos enseñando la palabra de Dios. Dice, para que seamos instruidos. ¿Y para qué? Para que ya no seamos llevados por doquiera, dice, de toda corriente de doctrinas, porque eso es lo que sucede con el hombre sencillo, con el hombre tonto, con el hombre ignorante, que es llevado por doquiera. Entonces, la palabra de Dios empieza a cumplir ese propósito, darle sabiduría a alguien que carece completamente de ella. Ni siquiera inteligencia, no hablemos de sabiduría. Y entonces el salmista, el Salmo 119, dice, el salmista dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Y ahorita vamos a ver cómo es que se hizo sabio. Sí, no fue solamente escuchando, ni leyendo. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Ahí está la clave. Dice, son mi meditación. Es una persona que está escuchando la palabra de Dios o la está leyendo y se pone a meditar y a reflexionar. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo la palabra? ¿Qué me quiere decir Dios en esta palabra? ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? ¿Qué es lo que Dios intenta quitar de mí o poner en mí?
Y es esta meditación de la palabra de Dios la que empieza a darle al hombre un poquito de sabiduría. Ah, entonces el Señor quiere esto. Ah, entonces la palabra de Dios me sirve para esto. Y el hombre sencillo empieza a tener bases firmes y sólidas. Y empieza a caminar por lo que ha recibido de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Cuando nosotros caminamos por lo que dice la palabra de Dios, empezamos a caminar con sabiduría divina. Y me regreso otra vez al principio, porque esto es lo que va a hacer la conversión del ser humano. Porque, pues yo no sé si usted esté de acuerdo, pero déjeme decirle, no tiene que estar de acuerdo conmigo, solamente queremos compartir. En la iglesia, lo que nosotros conocemos como iglesia o en la congregación, yo creo que tenemos mínimo 3 tipos de personas. 3 tipos de personas. Unos que creen, otros que han creído verdaderamente y que han alcanzado la salvación por medio de la fe, a través de la fe, como dice el apóstol Pablo, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Pero otro tipo de personas que no solamente, o sea, que son salvos, pero que su alma sigue, de hecho nuestra alma sigue corrompida, pero vemos gente que tiene años y años y años en el cristianismo, pero continúa con los mismos hábitos, con los mismos vicios, y es una cosa impresionante, ¿no? Que sigue sufriendo es que ya soy cristiano, y es que yo tengo a Cristo, y es que yo creí verdaderamente, pero sigue luchando con la carne, ahí está, con esa lucha, ¿no? No hay eso que nosotros conocemos como una conversión. Una conversión. Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. No habemos perfectos. No habemos en este mundo perfectos. Ni es más, ni vamos a alcanzar la perfección en este plano terrenal. De una vez, apréndaselo, si no lo ha leído, apréndaselo para que no se sienta usted frustrado. Lo mejor que podemos hacer nosotros, los creyentes, los verdaderamente creyentes, yo me considero creyente, hermano, no me lo tome como jactancia. Yo soy un verdadero creyente, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la salvación y la vida eterna. Y sé de lo que le estoy hablando. Yo sé de las luchas que se tienen en el alma contra el yo, contra esa carne, con ese viejo hombre que siempre se quiere levantar y está ahí luchando y está peleando. Yo sé de eso, mi hermano. Entonces, por esa razón vemos esta situación. Entonces, no vamos a alcanzar la perfección en este plano, no la vamos a alcanzar. Lo mejor que podemos hacer nosotros día con día es el anhelo de ir mejorando, de ser mejor el día de hoy que ayer. Pero si eso no está en el corazón de una persona que se dice creyente, híjole, mi hermano, discúlpenme, pero esa conversión o esa salvación está en duda. Está en duda. Y no se lo digo yo porque a mí se me ocurra, se lo digo porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Se conoce el árbol. ¿No? El árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Así que, si tiene cola de perro, pata de perro, orejas de perro, ladra como perro y gime como perro, ¿qué es? ¿Es perro? ¿No? Una perrita. Entonces, esa es la situación. La bendición está, ¿o cómo voy a obtener esta bendición? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo la ley. Porque la ley está dada precisamente para eso, para convertir mi alma, para transformarme de lo que yo era, transformarme en una nueva criatura, porque esa es la razón para la cual fuimos escogidos tú y yo. No hay otra razón más importante más que esa. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué nos llamó el Señor a nosotros? Nada más para salvarnos y ya. Ah, ya te salvaste. Ah, qué bueno.
Sí, es importantísimo. Pero nos llamó para que tú y yo nos pareciéramos a Jesús. Hechos a la imagen de Jesucristo, el varón perfecto. Y ahí para eso tiene que haber una conversión en el alma. Hablemos de carácter. Pablo lo diría de esta manera: cambia tus pensamientos, cambia tu yo, cambia lo que traes en la mente para que tengas otro carácter. Y para que a través de que cambie tu carácter tengas otras actitudes. Y para que cambiando tus actitudes tengas frutos buenos en tu vida. Y de eso estamos hablando, de una conversión. Una conversión. La perfección, pues mire, cuando usted esté tomando un cafecito a mi salud, mientras usted se echa su café aquí, yo estoy recibiendo mi diploma allá arriba. Este ya la libró. Este ya no vuelve a pecar, este ya es perfecto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que te mueras? Ah, claro. Uy, qué barbaridad. ¿O no dice así el apóstol Juan? Mirad, hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, dice, bueno, hay esperanza. No me lo vaya a tomar a mal, hermano, porque luego a veces soy muy dicharachero. Me dicen, es que eres muy, quién sabe cómo, pues ni modo, ¿no? Pero. Dice, más que parecer un hijo de Dios, pareciera que es lo que está diciendo, ¿no? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aún no somos, ¿no? Aún no pareces hijo de Dios. A veces parece una otra cosa menos un hijo de Dios, pero ya nos hizo hijos de Dios. Y dice el mismo apóstol que vamos a alcanzar el grado de perdón. Dice que cuando lo miremos cara a cara, vamos a ser semejantes a Él. ¿Y cuándo es cuando nosotros vamos a ver cara a cara al Señor? Cuando nos reunamos con Él. Entonces aquí lo que más anhelamos es que nuestra alma vaya siendo transformada. Hay un gemido, hay un dolor, hay sufrimiento en el corazón del hombre, en tanto que el alma sigue llena de corrupción. Otra vez. Decía mi paisano José Alfredo Jiménez, otra vez en los mismos errores. Otra vez a lo mismo. Acabo de pasar y otra vez. Bueno, no sé cuántas veces sean necesarias, pero la evidencia es que no me conformo con menos, sino sigo hacia adelante, porque la palabra de Dios me impulsa a seguir adelante. Tengo que alcanzar un día esa perfección, es lo que hay en mi corazón, aunque sé que va a ser hasta aquel día. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es sencillo. Y es fiel y hace sabio al sencillo, al simple, al hombre fluctuante. Lo hace madurar. Adelante, Conchis. La Biblia habla francamente, abiertamente y directamente. Sí, la palabra de Dios no se anda con rodeos, es directa, ¿sí? Es franca, ¿sí? Algunos decimos, ay, es que soy muy franco, ¿verdad? Es que así soy yo soy muy franca. Pero no, tú no eres franca, eres grosero. Sí, tú no eres franca, eres grosero. Sí, la palabra de Dios, si es franca, que te edifica. ¿Sí? Cuando eres grosero no te edifica. Ajá. Si eres, la Biblia habla francamente, abiertamente y directamente, va al grano. ¿Sí? Por ejemplo, en el mandamiento para mi esposo, que dice yo tengo que obedecerlo. Ah, no, pues eso no me gustó, ¿verdad? Como ese y como muchos, ¿sí? O como a ellos cuando les da que nos traten como vaso más frágil, ¿verdad? O a nuestros hijos, ¿sí? Cuando les decimos que obedezcan a las autoridades, que obedezcan pues simplemente que obedezcan. Pero la palabra de Dios lo dice.
¿sí? También la palabra de Dios es segura, ¿sí? Nos da seguridad, ¿sí? Esto lo dice en segunda de Pedro 1:19. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura, ¿sí? A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Se me imagina como un faro, como cuando vas al mar y se ve hasta allá el faro y que está prendida una luz. Sí, así se me imagina, ¿sí? Dice en la alumbra que en un lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay esperanza, ¿sí? La palabra de Dios nos limpia, edifica y levanta también. Sí, a mí eso es lo que me ha levantado más la palabra de Dios. Me ha hecho más segura en muchas áreas que tenía yo inseguridad, ¿sí? De mi persona, de ser, de etcétera, etcétera. Me ha dado la palabra de Dios seguridad, ¿sí? Entonces, también ¿cómo lo puedo decir? La seguridad que me da la palabra de Dios es que por muy difícil que esté mi situación o problemas que llegamos a tener, ¿sí? Voy a la palabra de Dios, ¿sí? Y encuentro el consuelo, ¿sí? Y encuentro el consejo adecuado, ¿sí? Entonces, esto indica que es absolutamente fiable la palabra, confiable, constante e inamovible, ¿sí? Si dice que Él te va que Él no nos va a dejar, no nos va a dejar, ¿sí? No te va a desamparar, ¿sí? Nunca. Y que siempre va a estar, ¿verdad? Con nosotros, en todo momento, ¿sí? Y que si Él te envió, Él también te va a sostener. Entonces, no te preocupes, ¿verdad? No te afanes. Si dice que no nos afanemos, es porque no tenemos que afanarnos, ¿sí? Aunque a veces, pues, tardamos en aprenderlo, pero la palabra no se mueve. Ella te va a decir siempre, no te afanes. Ya sea ahorita y cuando tengamos, si es que Dios nos permite, 60. No, yo ya tengo 64. O sea, cuando tengas 80 años, si Dios permite, te va a seguir diciendo, no te afanes. ¿Sí? Así como nos lo dijo desde el principio, la palabra de Dios siempre es. Si dice, ¿verdad? Si dice que va a estar contigo, es porque va a estar contigo. Ajá. Entonces, Entonces los mandamientos, dice ahí, son rectos. Son rectos. Y lo que hacen en el corazón del creyente, dice, alegran el corazón. ¿Quién no se va a alegrar ante la fidelidad de la palabra de Dios? gozo. Son rectos. Alegran el corazón. De alguna manera, cuando hablamos de corazón, o cuando la Biblia nos habla del corazón, pues nos puede hablar de una manera directa acerca del músculo, ¿verdad? Que bombea la sangre, pero no nos habla acerca de ese corazón. Cuando habla en otro sentido de corazón, habla del asiento de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos o de nuestra voluntad. Y es ahí donde la palabra de Dios actúa. Dice, alegra el corazón, da seguridad, me alegra. O sea, yo lo que entiendo en ese sentido es que nos da ese gozo, como dice el Señor Jesucristo, ¿no? Nos da esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gozo eterno, ¿no?
en una parte de ahí que yo la verdad no la sé ubicar cuando hablo acerca de las emociones. ¿Dónde descansan las emociones? En mi cabeza, ¿no? Bueno, ahí siento, ¿no? Pero es eso que pasa por acá abajo, ¿dónde? No sé. Pero hablamos del corazón cuando hay una emoción. Un pensamiento me produce una emoción, un sentimiento. Y el sentimiento me retroalimenta el pensamiento y se va haciendo mayor, se va haciendo más grande. De tal manera que entre más veo la rectitud de la palabra de Dios, la rectitud y esta fidelidad, porque recto nos habla de algo, como decía ahorita Conchita, inamovible, que es en una línea, que no falla, que no dice ahorita sí y mañana no, sino que es, como dice el apóstol, ¿verdad? Dice que todas las promesas en él son sí y amén. Que yo tengo esa seguridad, no ayer y no mañana, que la tengo ahorita. Y esta seguridad que tengo ahorita tiene que ver con la rectitud de la palabra del día de ayer. Ayer creí y puse en práctica, y el resultado de esa práctica, de eso que creí y eso que puse en práctica, trajo un resultado. Y el resultado me confirma y me dice, la palabra de Dios es recta, Dios no miente, Dios es puro, Dios es recto. Y eso confirma y afirma mi fe, como el grano de mostaza. Porque a veces me pasa como aquel hombre que mientras el Señor Jesús estaba ahí en el monte de la transfiguración, por sus más cercanos, y cuando desciende encuentra ahí un alboroto. Y era un hombre que había llevado a los otros discípulos de Jesús que se habían quedado abajo del monte para que le sanara a su hijo que estaba chamucado. Entonces me pregunto, bueno, es otra cosa, pero ¿por qué se los llevó a ellos para que lo liberara? Bueno, porque sabía que ellos tenían el poder para hacerlo, el Señor ya se los había dado, ya habían ido y lo habían hecho, pero ahora no pudieron. Y cuando el Señor Jesucristo le pregunta a este hombre, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? La respuesta de este hombre le dijo, sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, sí creo, pero poquito nada más. Sí creo, pero a veces dudo. Yo pienso que es lo que le está diciendo, porque parto de mí. A veces creo lo que está escrito en la palabra de Dios, pero hay una duda por ahí, media vaga. Pero cuando se logra hacer lo que dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Cuando la fe que decimos creer nos conduce a ponerla en práctica, a hacer obras de fe, entonces hay una confirmación de esa palabra, y esa palabra da una seguridad y produce una alegría, una alegría llena de seguridad. El Señor es recto, la palabra es recta, el Señor es fiel, el Señor no cambia. Eso me da seguridad y me da una forma de vivir. Intenta. Nada más con la palabra de Dios. A veces, yo no sé si le ha pasado, llegamos a la congregación, llegamos a la iglesia y escuchamos una predicación o una enseñanza, y a veces no necesitamos ni poner en práctica la palabra, solamente el escucharla, fíjese, produce alegría. Dios. Te da también paz, Sí. te da paz también. Confirmación, es que es otra vez, ¿quién es la palabra? Y penetra. Y produce alegría, produce gozo, produce seguridad. Y si nosotros vamos ahí al libro de Nehemías, en el capítulo 8 de Nehemías hay un pasaje, ¿cómo me impacta eso de verdad? Cuando dice que trajeron el libro de la ley, mire, vamos para allá y lo leemos, ¿no? Vaya para allá, abra su Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 8. Vamos a leer solamente el verso 1, el 8 y del 8 al 12. Aquí lo tengo yo escrito. Dice Nehemías capítulo 8, verso 1. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza
que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Primero, produjo quebrantamiento. Un pueblo que había vivido ya sin ley, habían hecho lo que querían ahí en el pueblo. Cuando es expuesta la palabra, viene la confrontación, lo que dice al último, el versículo 11, ¿verdad? Confronta la palabra de Dios. Se ponen a llorar. Se ponen a llorar. Y les dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: vayan y coman grosura y beban vino dulce, y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis otra vez. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra que se les había sido enseñada. Entendieron el mensaje y fueron llenos de gozo y alegría, y empezaron a compartir lo que traían. Otra vez volvemos al punto: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma, transforma al hombre. De una bestia por allá salvaje, le cambia el corazón. Como dice Ezequiel en el capítulo 36, 25, ¿no? Que la palabra se esparciré agua limpia sobre vosotros. La palabra de Dios transforma, como dice nuestro Señor Jesucristo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Hay confrontación, hay limpieza, hay gozo y hay alegría. Cambia el corazón. Yo leí que Spurgeon, leí Spurgeon y dice que, sí, hermano, bueno, yo me imagino que así dice, hermano, si no tienes gozo, estás en pecado. Yo dije, ay. Sí. Eso lo dice Spurgeon, ¿verdad? Cuando no estamos gozosos, ¿verdad? Y la palabra de Dios, y es porque también por la falta de la palabra de Dios. Bueno, es que en sí el gozo no tiene que ver con la alegría. La alegría es algo, puede ser espontáneo, ¿no? Estoy alegre porque me saqué la lotería. Yo comentaba con los muchachos ayer en el Cerezo. Bueno, te sacas la lotería, te sacas unos millones y te pones bien contento, ¿o no? No sé. Feliz, brincas, saltas, ¡ay! Ya tienes solucionada tu vida mientras estás adentro del edificio cobrando tu cheque. Pero cuando vas a salir del edificio donde cobraste tu cheque, se te acabó el gozo y empezó el temor. Me van a robar, me van a secuestrar. Se acabó el gozo, se acabó la alegría. Y el gozo es algo que va a permanecer siempre ahí. El gozo lo podemos mantener aún pasando situaciones críticas, enfermedad. Estando en una pobreza extrema, podemos estar con gozo. Jesús estuvo en la cruz, ¿verdad? Y estaba gozoso viendo lo que tenía enfrente. Ajá. Ahí estábamos todos nosotros, ¿eh? Y Jesús nos estaba observando, sufriendo físicamente, pero el espíritu lleno de gozo. Un corito dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, ¿verdad? El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Sí. Bueno, mire, yo creo que no vamos a terminar porque nos falta un montón. Pero lo que sí le queremos decir, mis amadísimos hermanos, que nos están haciendo el favor de escucharnos, es con todo nuestro corazón esto que le estamos compartiendo. Es lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Y hemos tratado de ponerlo en práctica. De hecho, lo hemos puesto en práctica.
Por en honor a la verdad, pues no siempre, sabe que somos un poquito testarudos, ¿no? Pero lo ponemos en práctica porque hay una gran necesidad ahí. Y un anhelo pues tenemos una responsabilidad todos nosotros porque tenemos alrededor nuestro, dice el autor de los Hebreos, aunque no es en este sentido, alrededor nuestro una densa nube de testigos, a los cuales tenemos que darles un buen testimonio de que Cristo mora en nuestro corazón, porque hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios y no podemos predicar algo que no estemos viviendo. Yo me acuerdo de don Jaime, y ahora que estábamos ahí, que Alberto, en el pasado, este evento que tuvimos, que me tocó hablar acerca de la seguridad, y ahí está el asunto. Don Jaime siempre decía, si vas a ir a la prisión a predicar, tienes que estar bien seguro de lo que vas a hacer. Si les vas a hablar de la salvación, tienes tú primeramente que estar bien seguro de que tú eres salvo, porque si no, tu mensaje va a salir pues otro mensaje, ¿verdad? Se nota en nuestra voz, mis hermanos, cuando no estamos seguros de lo que estamos hablando. Y esa seguridad nos la da el Señor porque está aquí, porque lo hemos vivido. Entonces, tenemos esa responsabilidad todos nosotros de dar testimonio, no con nuestra boca solamente, sino con nuestra vida. Y tenemos, esa alma tiene que ser transformada. Tenemos que ir, ¿no? Como dice la Escritura, ¿no? Dice que la luz del sol, ¿cómo dice? El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Un día, hace muchos años, que recibimos a Cristo y pues en nuestra vida había más tinieblas que luz, como cuando empieza a salir el sol por el oriente, ¿verdad? Por allá se asoma una lucecita, pero todo está lleno de tinieblas. Pero en la medida que va avanzando el día, el sol va levantándose y empieza a haber cada día más luz, más luz, más luz en la vida del creyente. Dice que es así la vida del justo, ¿no? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y tenemos esa responsabilidad. Le compartimos lo que Dios nos ha hablado. No terminamos. Solamente quiero llegar de ahí, que veamos el versículo 10, ¿no? Dice que estas palabras, la ley de Dios, dice que es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado. Porque el oro se va a acabar. La gente se mata por el oro. El oro, pues ahí va a estar. Las riquezas, pues ahí están. Y hasta de eso vamos a dar cuentas ahí arriba cuando lleguemos y a ver qué hiciste con lo que te di. No, pues lo metí al banco, porque lo hubieras metido al banco, pues lo metí al banco, no, pues mejor lo hubieras puesto a circular, ¿verdad? Para que supla algunas necesidades ahí. Los pobres siempre los vas a tener a tu alrededor. Dice que la palabra de Dios dice que es más deseable que el oro y más que mucho oro afinado, dice, y dulces más que la miel que la que destila del panal. Y no es que seamos masoquistas, pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, aun cuando nos reprende, dice la Escritura, bienaventurado el varón a cual tú reprendes. Bendito Dios, porque a través de su palabra nos reprende, nos corrige, porque si nos deja sin corrección, otra vez a la misma. ¿No? Dice el verso 11, tu siervo además es amonestado. Gloria a Dios. Y grande galardón. Si no hubiéramos sido amonestados por el Señor, no estuviésemos disfrutando estos tiempos tan maravillosos. Que a pesar de que estamos en pandemia, a pesar de que estamos tan retirados, a pesar de todos los pesares, yo creo que en Fundación Emanuel estamos viviendo un tiempo maravilloso de parte de Dios. Que nos estamos acercando más por estos medios y creo yo, fíjese bien lo que le voy a decir, a veces entre marido y mujer, decía ese cantantillo, ¿no? Que ya falleció, decía que el amor se acababa. José. ¿Así se llamaba? Sí. Pepe. Decía que el amor se acababa, pero a veces es que la lejanía que existe entre marido y mujer o los conflictos que están ahí, pareciera, ¿no? Que hicieran que ese amor se acabara. Pero cuando se reaviva un poquito la comunicación y el acercamiento, aquello que parecía que se había acabado surge nuevamente, ¿no?
como cuando usted corta un árbol a ras de tierra y luego le pone agua, retoña y retoña con fuerza. Y yo creo que eso es lo que está pasando con nosotros en Fundación Emmanuel. Ese acercamiento que estamos teniendo, esa necesidad de volvernos a ver y de volvernos a saludar y de volvernos a tocar, está haciendo que la llama de ese amor que derramó Dios en nuestros corazones se esté avivando. Y yo le doy gloria a Dios por eso. No se fije si no terminé esto, ¿eh? No se fije. Lo más importante es que Dios nos está hablando y que Dios está con nosotros. Que Dios me los bendiga. Queremos orar por ustedes, sí, por todos. Queremos orar, ¿verdad? Y ándale. Vamos a orar. Ándale. Padre, te queremos agradecer por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Sabes que lo hacemos con todo nuestro corazón y con una profunda gratitud hacia ti, Señor. Sí, Señor. Y por esa gratitud que hay en nuestro corazón, por lo que tú has hecho en nuestra vida, te queremos rogar por todos y cada uno de nuestros hermanos que están hoy en esta reunión. Pedirte, Señor, que si algunos están pasando por aflicciones, tribulaciones, aún en pruebas en su matrimonio, tú estés obrando en ellos, Padre, como lo has hecho en nuestra vida. Si bien es cierto que no somos perfectos, no somos perfectos, pero hacemos lo que el apóstol Pablo hacía. Olvidamos el pasado y seguimos hacia adelante, Señor. Olvidamos el pasado y seguimos hacia adelante. Queremos llegar a la meta, Padre. Y te pedimos que tú hagas eso en el corazón de nuestros hermanos. Que olviden el pasado y que sigan hacia adelante. Que tú, Señor, derrames de tus bendiciones sobre todos y cada uno de ellos. Que si alguno está haciendo falta de dinero, Señor, en el aspecto económico le está haciendo falta algo, sé tú, Señor, su proveedor, porque tú eres nuestro proveedor, Señor, y tú no fallas. Si alguno está pasando por enfermedad, Padre, tú eres nuestro sanador. Y en el nombre de Cristo, Señor, te rogamos sanidad para cada uno de nuestros hermanos. Hacemos nuestra la palabra, Señor, que está escrita en el profeta Isaías, y reconocemos, Señor, que tú te llevaste, tú a través de tu Hijo Jesucristo te llevaste las enfermedades en la cruz del Calvario, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que encontramos sanidad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por darnos esta grande bendición, nuevamente te lo digo, de estar congregados en tu nombre. Yo quiero bendecir a todos, Padre, por la autoridad que tú nos has dado y la libertad de bendecir a todos y cada uno de ellos, con salud, con prosperidad, con gozo, con armonía, con toda bendición espiritual, Señor, que viene de ti. En el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. 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 Hermosísima palabra, hermosísima. En el Salmo 119, que lo citaste varias veces, el rey David dice en el versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. David estaba enamorado de la palabra de Dios. Enamorado. Y todos los que han hecho una diferencia en sus vidas y en el mundo y que han cambiado el mundo, han tenido este factor común, han amado la palabra de Dios. Por eso es que Dios a Josué y a ti y a mí nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La verdad es que tenemos que enamorarnos de la Biblia, amarla, abrazarla, leerla, meditarla. Algo curioso allí en Josué 1:8 es que el hebreo es muy preciso cuando se escribe y se refiere a los artículos o a los objetos. Cuando habla de el templo utiliza el artículo neutro, cuando habla del arca utiliza el artículo neutro, casi durante todo el
el Pentateuco cuando se refiere a a los objetos, a los utensilios, el arca, utiliza siempre el artículo neutro, el arca, o sea, es una cosa. Pero cada vez que habla sobre la palabra, sobre la ley, utiliza un artículo personal, utiliza un pronombre personal, de persona. La ley, como si estuviera hablando de una mujer, el libro, como si estuviera hablando de un hombre. Y aquí en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro, usa el pronombre personal, dice, meditarás en él, está hablando de meditar en una persona, y dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso confundió y pues mantuvo a los eruditos antes de Cristo pues aturdidos, porque es un error ortográfico. De hecho, es un error ortográfico porque no le puedes atribuir un pronombre personal a una cosa, a un papiro, pues, ¿no? Hasta que llegó la revelación en el Nuevo Testamento, y el apóstol Juan, por el Espíritu Santo, escribió: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra, la ley, la Biblia es Jesús, es Jesús. Y enamorarnos de Jesús es enamorarnos de la Biblia, es enamorarnos de la palabra, es amar la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Es igual que decir, oh, cuánto amo yo a Cristo. Amas a Cristo, pero no lees la Biblia, no amas a Cristo. La verdad, te estás engañando a ti mismo. Crees que amas a Cristo porque cantas y porque alzas tus manos, pero no piensas en la palabra, no meditas, no obedeces como nos enseñaron José Luis y Conchita. Te estás engañando a ti mismo. Te han engañado. Amar a Dios, amar a Jesús, es amar la palabra de Dios. Y tú no tienes otra forma de demostrar que lo amas, sino amando su palabra. De verdad, muchísimas gracias. Esto pues nos debe pues simbrar. Alguien en el Facebook escribió un comentario y me gustó mucho porque dice: palabra severa es esta, pero es justa, recta y digna. Debemos amar la palabra de Dios. Muchas gracias. De verdad que es una exhortación para todos. La recibimos con gozo y disponemos nuestro corazón para enamorarnos de la Biblia. Muchas gracias. Gracias a ti, Beto.